El evangelista Lucas es un maestro consumado en presentar con palabras el alma de sus protagonistas. En el capítulo 11 encontramos este cuadro sorprendente. Una mujer escucha a Jesús en medio de un gentío y es tal el entusiasmo que le da escuchar las palabras de Jesús que de pronto irrumpe gritando: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús la escucha con atención y le dice como respuesta: «Dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica». Esa respuesta de Jesús, de una manera muy elegante, está haciendo alusión a esa señora que ha gritado. ¿Por qué? Ella está escuchando la palabra de Dios, que es Jesús, y la escucha con toda la atención que la conmueve en sus entrañas totalmente. Por lo tanto, a la primera que se le aplica la respuesta de Jesús es a esta mujer gritona, algo maravilloso. En segundo lugar, que parecía que tampoco, a María se le atribuye también ese dicho: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si algo determina la vida de María es escuchar la palabra de Dios. Cuando el ángel le anuncia la encarnación, María contesta: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». De tal forma que la palabra de Dios moldea la vida entera de María. De tal forma que María siempre está siendo la persona que sabe escuchar en silencio el lenguaje divino, que es un lenguaje sin palabras humanas. Y nos cuenta, por ejemplo, el Evangelio también de Lucas, cómo un día Jesús se pierde en el templo y lo encuentran. Y la madre le hace esta corroboración: «Hijo, ¿por qué has hecho eso?». Y él le dice: «No sabían que iba a ocuparme en las cosas de mi padre». Y dice que María guardaba todo esto en silencio en su corazón. María la escucha perfecta. Lo mismo pasa siempre en la vida de María. Por lo tanto, María es el modelo perfecto del que sabe escuchar la palabra de Dios y se deja moldear por ella. Si algo importa para el hombre actual es eso: saber hacer silencio, saber sacar tiempo para sí, saber estar en un lugar tranquilo únicamente para sentir la presencia divina aconteciendo amorosamente en cada uno, en mí, de la cabeza a los pies. Y ese sentimiento que me embarga de esa presencia maravillosa, yo lo voy cultivando con esmero, de tal forma que en cada momento yo me siento más dirigido por Él, por ese sentimiento, Dios que me está hablando sin ruido de palabras. Un poeta decía: «Quieto el viento, callado, porque otra voz se oía, tan cristalina y limpia como jamás lo fuera la voz del ruiseñor». Esa es la voz de Dios para nosotros. Por lo tanto, qué bueno que nosotros, en este tiempo de pandemia, en este tiempo del siglo XXI, nos interesemos en hacer del silencio un amigo del alma, en que sabemos escuchar a Dios, que tiene para cada uno un mensaje particular. Dios a cada uno se le está revelando y de cada uno depende cómo lo acoge. Yo hago silencio todos los días en un lugar tranquilo para sentir esa presencia divina aconteciendo en mí. Y le pido a la Virgen María que ella sea mi compañera de viaje, que ella sea mi maestra, que en cada momento me enseña cosas hermosas y sobre todo escuchar a Dios, y que así como ella lo dijo, yo también pueda decirlo: «Hágase en mí según tu palabra». Esta expresión debe orientar siempre nuestra vida de cada día, y así el lenguaje se vuelve para mí algo maravilloso, ya que yo soy palabra y Dios es palabra y todos somos palabra. Por lo tanto, hago silencio y cultivo la palabra para que se cumpla en mí lo que un día Jesús dijo en el Evangelio: «Dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica».
Feliz tarde y feliz noche para todos.